Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, me da mucho gusto tenerlos acá y también muy contentos por tener al ingeniero químico Marco Guevara. Marco es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en ingeniería química de la misma universidad y actualmente está terminando su doctorado en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Marco, en su tesis de doctorado, está trabajando en la evaluación de escenarios alternativos de transición energética. Entonces, hoy nos va a hacer una presentación sobre este tema y también veremos un poco el funcionamiento de una herramienta que él está desarrollando. Entonces, Marco, mil gracias por tu participación, como siempre. Bienvenido y adelante. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Bueno, para mí es un gusto poder estar acá y tener este espacio para compartirles los avances del trabajo de mi tesis. Voy a compartir pantalla y empezamos la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se comparte la pantalla? A ver, vamos a ver. Sí, estamos Sí. viendo la pantalla. Listo, perfecto. Gracias, profe. Adelante, sí. Listo, entonces, bueno, como el profe comentaba, mi trabajo es como básicamente la evaluación de escenarios alternativos de transición energética. Entonces, me gustaría empezar por comentar un poco la relación que hay entre eh, la contaminación atmosférica, el cambio climático y el sector energético, y finalmente el consumo de energía. Porque, bueno, digamos, es un fenómeno que nos va a ayudar a comprender por qué es importante evaluar este tipo de escenarios de transición. Entonces, aquí en pantalla vemos, digamos, una representación para ilustrar lo que es la contaminación atmosférica, donde vemos varios tipos de fuentes, fuentes fijas, fuentes móviles, y estas para su funcionamiento, pues emiten contaminantes a la atmósfera. Estas directamente el efecto que nosotros percibimos es el impacto en la calidad del aire. Eh, pero pues estas fuentes para funcionar se basan en energía. Finalmente, por ejemplo, si tomamos un vehículo, la energía que genera el movimiento del vehículo viene si es un vehículo a combustión, normalmente de fuentes fósiles. Entonces consumimos un combustible para generar una combustión y esa combustión nos da la energía que se libera de la energía química del combustible, se convierte en energía térmica y el motor la convierte, se convierte en energía térmica del motor y luego de energía móvil, energía motora, en el vehículo. Y como consecuencia, pues tenemos unos subproductos. Estos subproductos en la combustión siempre vamos a tener agua y vamos a tener pues productos de combustión, principalmente CO2, pero también pues el combustible tiene impurezas, entonces por ejemplo tiene algunos compuestos nitrogenados, tiene también azufre y por eso obtenemos otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Y finalmente, digamos, todos estos gases son gases de efecto invernadero que afectan el clima a nivel global y terminan teniendo unas consecuencias de cambio climático. Entonces, esto es un poco, así de forma muy breve, la relación entre el cambio climático y el consumo energético, que al final se basa en el tipo de recurso primario que utilizamos para los servicios que demandamos y también la cantidad de estos recursos. Entonces acá vemos un poco un sistema digamos, si pensamos en nuestra sociedad como un sistema que consume servicios y productos, pues tenemos todos los productos industriales, entonces hay industrias que deben producirlos. Está el servicio del transporte, que es pues, justamente para movilizar tanto esos productos como pues, las personas. Y está pues lo que está asociado a los lugares donde habitamos, es decir,
los servicios en nuestras casas y los productos en nuestras casas, que pues dependen también de factores sociales, culturales, geográficos, bueno, en fin. Eso quiere decir que al final nosotros demandamos tres tipos, se puede decir tres tipos de energía. Entonces la energía puede venir de estas tres formas, como electricidad, puede venir como calor o puede venir como el combustible, eh, digamos, en forma de energía química dentro del combustible. Entonces empecemos por los combustibles. Entonces, si vemos la cadena de producción y distribución del combustible, para llegar a estos, pues tenemos que obtener primero un recurso fósil, un recurso mineral, explotarlo, transportarlo, refinarlo, y de estos procesos de refinación obtenemos los diferentes derivados de estos recursos minerales. Básicamente, pues si pensamos en los recursos derivados del petróleo, en los productos derivados del petróleo, pues van a ser combustibles, monómeros para producir derivados plásticos, bueno, y estos los consumimos directamente, por ejemplo, en nuestros vehículos o directamente, por ejemplo, los que tenemos en la casa calentadora a gas, pues estamos comprando el gas natural y eso se contabiliza como un combustible. Hay otros tipos de combustibles que son los biocombustibles. Entonces, por ejemplo, como productos de la utilización de la biomasa, pues tenemos una explotación agrícola o productos derivados del sector agrícola, subproductos también, que pasan por una biorefinería y estos nos permiten obtener como productos de algunos combustibles, como bioetanol, biodiesel, por ejemplo, que también los compramos, los podemos utilizar directamente para alguno de los servicios que demandamos. Además de todos estos pasos, digamos así, estas operaciones a lo largo de la producción de los combustibles, se produce por cogeneración electricidad. Y esta electricidad, bueno, pues ya sabemos que es una de las formas de energía que también está presente en el consumo de la sociedad. Y también se puede producir calor. Pues nosotros en Colombia no tenemos esta demanda de energía en forma de calor, pero sí hay muchos países que demandan calefacción, sobre todo pues países de altas latitudes. Entonces en este caso, de la generación de combustibles, se puede obtener calor como un subproducto que es útil. Entonces aquí vemos como una segunda etapa, ya vimos los sectores que demandan la energía y están los procesos de transformación, que son los que nos permiten darle forma a los recursos, transformarlos en la forma de energía que necesitamos, es decir, electricidad, calor o combustibles. Si miramos el tema de la electricidad, hay unas fuentes, digamos, hasta ahora solo hemos visto fuentes de las cuales podemos controlar la oferta. Es decir, si yo no necesito combustibles fósiles, simplemente pues dejo de comprarlos, dejo de quemar el combustible, por ejemplo, el gas natural en el calentador, o si necesito calentamiento en invierno, lo uso en invierno y en verano pues no lo uso. O la electricidad, simplemente si es, digamos, mediodía, no necesito las luces del alumbrado público dentro de las casas, pues no produzco la energía eléctrica de más. Entonces estos recursos los llamamos controlables. Controlables quiere decir que yo puedo controlar, manejar qué tanto de cada uno de estos recursos voy a usar, de cada uno de estos sistemas de producción. Pero hay otros recursos que son intermitentes. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica o la mareomotriz también. La mareomotriz es intermitente en cierto punto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos reservorios, si tenemos represas, pues hay más control en la generación. Dependemos un poco de la estacionalidad, pero digamos es más regular que con el sol, que tenemos el ciclo diario, o con el viento, que hay unos componentes estacionales. Entonces, esta intermitencia hace que estas fuentes tengamos que considerarlas de forma diferente. Y estas, por eso, están aquí como un recurso primario, pero aparte.
Y finalmente, bueno, están las tecnologías de extracción de estos recursos. Es fácil de identificarlas porque es como, bueno, los pozos de petróleo, los sistemas de recolección agrícola o los sistemas hidroeléctricos, solares, térmicos o fotovoltaicos, igual los generadores eólicos. Y acá tenemos los recursos primarios. Y los recursos primarios, pues es finalmente la cantidad del potencial de energía de que está ahí para que a través de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, pues saquemos provecho de ellos. Entonces, con base en esto, surge la pregunta que intentamos responder, que es, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ampliar la participación de la estrategia energética, dentro de la estrategia energética de las fuentes solar y eólica, que como ya veíamos son fuentes intermitentes? Eh, entonces, bueno, ¿y por qué solar y eólica y no otras? Porque podríamos hablar de biomasa, podríamos hablar de hidroeléctrica, y hay una razón por la cual nos interesamos en las fuentes solar y eólica. Y esta es que son las tecnologías que han tenido mayor introducción a lo largo del tiempo, son las líneas constantes acá. Entonces vemos que desde el año 2000 son tecnologías que han crecido en cuanto a proporción dentro del sistema energético. Esto es para el caso de mundial, en promedio. No recuerdo si esto es mundial o es Alemania, creo que es Alemania, perdón. Esto es para Alemania. En el caso de Alemania, entonces estas tecnologías pues han venido ganando terreno en cuanto a participación del parque energético, y precisamente por la economía de escala los precios han bajado hasta llegar a puntos en los que son competitivos con fuentes convencionales, lo que llamaríamos convencionales. Entonces, estas dos fuentes son las más interesantes para una transición energética. Pero hay algunos desafíos. Entonces, el primero de los desafíos que hemos identificado y que pues se suele discutir es la disponibilidad de superficie para poder instalar la infraestructura que utilizaría estos recursos, es decir, parques solares, fotovoltaicos o parques eólicos con turbinas de generación, pues necesitan cierta cantidad de superficie que tenemos que verificar si está disponible o no. Entonces, este es uno de los casos de estudio que tenemos en este momento. Es la región, una región en Francia que es limítrofe con Alemania y con, bueno, aquí con Alemania, con Suiza y con Bélgica. Y en esta región hicimos una evaluación de qué tanto podemos sacar provecho de la superficie disponible. Entonces, el análisis es el siguiente. Estos círculos acá alrededor del mapa, el más grande es una representación de la superficie total de la región. La región tiene casi 60.000 kilómetros cuadrados en total, total. Y dentro de esa superficie hay disponible, o sea, superficie que está disponible para implementar parques solares, parques eólicos, 12%, cerca de 6.800, 7.000 kilómetros cuadrados, 12% del total. Para ver si es suficiente, y si bueno, implementamos un análisis de comparación de superficie, y estos círculos que vemos acá es la cantidad de superficie que necesitaríamos si quisiéramos generar una cantidad de electricidad igual a la demanda eléctrica de la región. Es decir, si toda la electricidad de la región la quisiéramos generar con turbinas eólicas, esta es la superficie que se necesitaría. Como hay incertidumbre, porque pues el viento no sopla igual en todos los puntos, pues tomamos el peor punto, que es el círculo más grande, o sea, donde hay el menor potencial de generación eólico, y el mejor, que es el círculo más pequeño, cuando necesitamos menos superficie. Y lo que vemos es que en el peor de los casos, si ustedes se fijan, necesitaríamos 6%. Es decir, podemos generar casi 2 veces la demanda con la superficie disponible, si usáramos solo turbinas eólicas. Ahora, si hacemos el mismo análisis con la energía solar, es todavía más positivo el balance. Tenemos 2%, o sea, podemos llegar hasta casi 6 veces la generación de energía
de 6 veces la demanda con celdas fotovoltaicas en la región. Obviamente, pues si usáramos toda la superficie disponible, que pues esto demuestra que es más que suficiente. En el caso de Colombia, hicimos un análisis ya preliminar para Colombia. Es un poco más complicado que eso. En Colombia tenemos como primera característica la zona interconectada y la zona no interconectada, que es esta parte en gris claro, es la parte interconectada, y la parte en gris oscuro es la no interconectada. Y resulta un poco heterogéneo este caso, porque bueno, empezando porque la parte interconectada geográficamente es más de la mitad de la superficie del país. Es decir, más de la mitad del país, si lo viéramos en términos de extensión, no está interconectada. Ahora, si lo vemos en términos de población, en realidad es muy poca la población en comparación que está fuera de la zona interconectada. Creo que no alcanza a ser el 2%, está alrededor del 1%. Entonces, hicimos un análisis similar para el caso de Colombia, y acá lo que vemos, empezando acá por los círculos de la izquierda, es el círculo verde grande, es la superficie total de Colombia. Y el círculo negro, el pequeño, es la zona interconectada, representa la zona interconectada. Esto es a escala, los círculos están a escala. Hicimos la comparación. En Colombia no sabemos cuánta superficie hay disponible. Digamos, ahí, en Colombia no se ha hecho el estudio de qué tanto podemos instalar, qué tantos kilómetros cuadrados podemos utilizar. Pero hicimos el mismo análisis, entonces tomamos dos puntos, el punto con mayor potencial y el punto con menor potencial dentro de la zona interconectada. Y haciendo el análisis, por ejemplo, con turbinas eólicas, encontramos que en el peor de los casos, o sea, si colocáramos todos los parques eólicos en el peor lugar que es posible, necesitaríamos el 1% de este círculo negro. No sabemos si esos 6.000 y pico de kilómetros cuadrados están disponibles, pero pues yo creería que sí. Es muy poco comparado con la superficie de la zona interconectada. Y con paneles fotovoltaicos, pues todavía menos, 0.2%, más o menos 1.000 kilómetros cuadrados. Digamos, es posible que esa superficie esté disponible para ese tipo de proyectos. Es perfectamente posible. Otro caso de estudio que hemos revisado es el caso de Cuba. ¿Y Cuba por qué? Porque es un caso interesante, tiene sus particularidades. El primero es su ubicación geográfica. Es una isla, entonces no hay intercambio de energía con vecinos. El segundo es que la demanda eléctrica no va a cambiar mucho en el tiempo. Ya ellos pues tienen una demanda eléctrica que ha sido estable en el tiempo en los últimos años, y no se espera que baje o suba mucho, entre otras pues debido a las condiciones políticas y geográficas. Y otra condición interesante de Cuba es el potencial. Entonces, como les decía, la ubicación geográfica hace que tenga un potencial interesante solar e interesante eólico. Y en este caso se incluyó el tema de biomasa también. Es el mismo análisis, el círculo verde representa la superficie total de la isla, y estos son las superficies necesarias para generar la demanda de la isla con paneles solares. Aquí vemos que es todavía más ventajosa la situación, y es por una razón, por la demanda eléctrica. La demanda eléctrica de Cuba es muy baja comparada con la de otros países en relación a su superficie. Entonces, eso hace que sea muy ventajoso, sobre todo el tema solar. El tema eólico es un poco menos ventajoso, pero aún así es bastante interesante el potencial. Y en el tema de biomasa, sí vemos que se necesita más de la superficie del país en el peor de los casos, y en el mejor de los casos un 15%, un 14 a 15%. Entonces, es un poco menos, digámoslo así, interesante desde el punto de vista de uso del suelo, expandir la parte de biomasa. Ahora, eso era el primer desafío, ¿no? El área disponible, que ya vimos que pues es un limitante no, que está lejos, digamos así. Ahora está la intermitencia. La intermitencia pues tiene que ver con la disponibilidad de la fuente, como les comentaba, pues a diferencia de las fuentes tradicionales que son controlables,
la solar y la eólica pues no están siempre disponibles. Hay un momento en el que simplemente no tenemos el recurso solar y momentos en los que lo tenemos y tal vez en ese momento no lo necesitamos y a eso se le llama intermitencia. Para tener en cuenta este fenómeno, porque pues justamente a medida que vayamos introduciendo una mayor cantidad de fuentes intermitentes en el sistema, vamos a tener que compensar esta intermitencia y evaluar hasta qué punto podemos llegar. Utilizamos un modelo. Este modelo se desarrolló bajo la dirección del profesor Alan Capier, y es el modelo con el que yo estoy trabajando esta situación. Se llama Regional Energy Planning Model, y el modelo está diseñado para el sistema eléctrico y específicamente para evaluar las consecuencias de la intermitencia en la introducción de fuentes intermitentes. Entonces, el modelo lo que hace es toma como entradas los potenciales solares y eólicos, pero no de forma, digámoslo, como tradicional. Vemos es la variación temporal de los recursos solar, que son el ciclo diurno, y el eólico, que es la intensidad del viento al final. Y también la variación de la demanda. Estos son datos horarios para un año. Se toman como referencia un año y para ese año sacamos los datos hora a hora. Y la demanda eléctrica igual. El modelo lo que nos va a dar como salida es son las características de las fuentes controlables e intermitentes. En este caso, por ejemplo, nos va a decir, bueno, cuando tenemos que hacer llamado o poner en línea el servicio de una fuente controlable o tradicional, lo podríamos llamar también. Este análisis lo incluimos en el caso de Cuba, en este caso para ilustrarlo, en el caso de estudio de Cuba. Aquí lo que vemos es esta evaluación para diferentes porcentajes de introducción de fuentes intermitentes. ¿Cómo? ¿Perdón? Perdón, sí, ¿alguien quería decir algo? Creo que se abrió un micrófono, Marco, no te preocupes, adelante. Ah, ok. Perdón. Listo, entonces, como les comentaba, la idea es evaluar este fenómeno de intermitencia para diferentes casos con diferentes capacidades de energía solar y eólica. Entonces, como tenemos varios casos, los definimos como porcentajes de la demanda, es decir, en un caso en el que el 10% de la demanda lo vamos a alimentar con fuentes intermitentes, otro caso con el 20% de la demanda y así, hasta que llegamos a un caso en el que 100% de la demanda es producida con fuentes intermitentes. Acá en esta figura lo que vemos es los diferentes escenarios de 0 hasta 100% de la producción eléctrica con las diferentes fuentes. Entonces tenemos las fuentes controlables no renovables, que serían las fósiles, por ejemplo, bueno, las termoeléctricas, turbinas de gas, nuclear, por ejemplo. En el caso de Cuba no es nuclear, pero si hubiera estaría ahí. Las fuentes controlables renovables, que básicamente es biomasa, el uso de la biomasa, y las fuentes intermitentes, que sería solar y eólica. Entonces aquí lo primero que vemos, y es bien interesante, es que a medida que introducimos fuentes intermitentes, baja la producción eléctrica de las fuentes controlables. Bueno, pues eso es normal, ¿no? Para producir la demanda, pues necesitamos menos de las otras fuentes. Pero no llega a ser cero. Incluso cuando producimos el 100% de la demanda con fuentes intermitentes. Y aquí lo que vemos es que empieza a haber una sobreproducción. Después del 50%, entonces producimos más de la demanda. La demanda es 33 terawatt hora por año. Cuando introducimos 50% de la demanda, estamos produciendo esta parte de energía anual con solar y eólico, pero aún así no reducimos exactamente a la mitad la parte fósil. Es decir, estamos empezando a sobreproducir. Y este fenómeno como de saturación que vemos, de sobreproducción,
se debe justamente a la intermitencia. Porque la intermitencia funciona de la siguiente forma. Entonces, aquí lo que vemos es unos días típicos, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, en los que la línea roja es la demanda. Entonces, vemos que hay una demanda que va variando hora a hora. Y acá hemos introducido 20% de esta demanda. Al final, en promedio del año, dijimos, listo, 20% lo vamos a producir con fuentes intermitentes. Ese 20% equivale a esta parte verde de abajo. Entonces, cuando hay sol y viento, pues producimos bastante. Cuando no hay mucho sol, mucho viento, producimos poquito. Y el resto es la parte gris, son las fuentes controlables, es decir, lo que tenemos que completar, porque no alcanzamos todavía con las fuentes intermitentes pues a producir toda esta parte gris. Esto es con 20%. Pero entonces, ¿ahora qué pasa si decimos, bueno, no, vamos a producir 120%? O sea, al final del año contamos cuánta energía solar y eólica hemos producido y vamos a asegurarnos de que eso dé el 120% de la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos puntos en los que hay poca producción intermitente, por ejemplo acá, simplemente porque no sopla el viento y no hay sol, que así yo instale muchos paneles solares o instale muchas turbinas eólicas, no voy a generar energía y voy a seguir necesitando las fuentes controlables. Entonces, ese es como la primera característica de esta intermitencia, es que así yo tenga una infraestructura de producción, de generación con estas fuentes muy grande, va a haber momentos en los que simplemente no me van a dar la energía que necesito. Pero también va a haber momentos en los que el potencial es importante, entonces voy a generar más de lo que necesito. Y esa es esta parte acá verde oscura, es sobreproducción, y esa energía en exceso, pues ya es susceptible de almacenarla, por ejemplo, la puedo almacenar para usarla después acá, o exportarla, se la puedo vender a un vecino si la necesita. Y eso pues al final es un balance positivo en el año. Pero localmente, digamos, va a haber momentos en los que sigo necesitando estas fuentes controlables. Y es por eso que no llego a cero y empiezo a tener sobreproducción. Y en términos de la capacidad instalada, si no utilizo almacenamiento, estos resultados son sin ningún tipo de almacenamiento de energía, si no utilizo almacenamiento de energía, estoy obligado a mantener siempre la misma capacidad instalada. Es decir, si yo tengo termoeléctricas, hidroeléctricas, plantas de biomasa, por ejemplo, e introduzco cierta capacidad instalada, por ejemplo, energía solar, energía eólica, igual tengo que mantener mi infraestructura de generación actual. ¿Por qué? Porque va a haber momentos pico en los que necesito esa potencia, así sea por 1, 2 o 3 horas, y si desmantelo parte de esa infraestructura de generación, no puedo cumplir el pico y voy a tener apagones. Entonces, estoy obligado no solo a mantener la infraestructura actual, sino a aumentar pues, la capacidad instalada de las fuentes intermitentes. También está el tema económico. Entonces, este punto de sobreproducción, de saturación, finalmente afecta el balance económico también. Aquí lo que tenemos es dos variables económicas. Una la hemos llamado delta T, que es el potencial total anual en términos de costos que podemos reducir para los escenarios de introducción de fuentes intermitentes. Son los mismos de acá, de 10 a 100%, solo que aquí vamos a ver los costos. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de fuentes intermitentes en el sistema, vemos que nos estamos, por ejemplo, con 10% nos estamos ahorrando como 80 millones de dólares al año. Esto es el ahorro causado por la reducción de consumo de fuentes fósiles, de combustibles fósiles. Entonces, en ahorro de combustibles fósiles, empiezo, digamos, a progresivamente tener un ahorro importante, llegando a un máximo de 500 millones de dólares al año, que es una cantidad interesante. Y luego ya el potencial empieza a disminuir.
Digamos, hay como un óptimo, un máximo, que es más interesante, cerca del 60%, que coincide justo con el momento en el que empiezo a tener este fenómeno de saturación. ¿Y qué es lo que sucede? Son los costos de mantener mi infraestructura actual más la infraestructura renovable nueva, y no reduzco significativamente más allá de lo que ya logré reducir hasta ese momento el consumo de fuentes fósiles. Entonces eso lleva a que luego el potencial sea afectado. Pero aún así también hay un caso interesante, que es cuando evaluamos los bonos de carbono. Entonces, por ejemplo, acá este delta CICITAC hace referencia a la compensación de carbono de los costos anuales totales. Es decir, además del ahorro causado por la reducción de los combustibles, del uso de combustibles, yo puedo reducir emisiones en comparación con el estado anterior del sistema energético. Es decir, reduzco emisiones y puedo emitir bonos de carbono que puedo vender en un mercado internacional. Con un precio, digamos, el promedio de estos bonos de carbono, después del 30% de solar y eólico, en el caso de Cuba, de solar y eólico en el sistema energético, empiezo a tener reducciones importantes de emisiones respecto al caso base, al estado actual, y puedo vender esos bonos de carbono, y eso me da un beneficio económico adicional que llega a ser importante, llega a ser de casi 200 millones de dólares al año, en el mejor de los casos. Y luego, bueno, pues empieza a decrecer por el mismo fenómeno que les comentaba de saturación. Ahora, esto es sin almacenamiento para el caso de Cuba, como les comentaba, pero hay que evaluar, bueno, no solo el tema económico, hay otros factores que son interesantes. Entonces, para ver un poco más en detalle esos factores, seleccionamos 3 escenarios para compararlos entre sí. El escenario de 6%, que lo llamamos línea base, todo esto para 2030, proyectado a 2030, con una demanda proyectada a 2030. El 30% lo llamamos INT-A, como intermitencia A, y el 60%, que es INT-B, lo llamamos así, de estas 3 formas. Y tomamos hasta el 60% porque pues más allá del 60% económicamente no es interesante. Como ya vimos, después del 60% el potencial económico empieza a decrecer. Pues, lo más interesante es lo que podemos llegar sin almacenamiento de energía en Cuba es 60%. Entonces, para estos 3 escenarios que queremos comparar, definimos otros indicadores. Entonces tenemos un indicador de seguridad energética que hace alusión a las importaciones de energía. Y es básicamente qué tantos recursos energéticos tengo que importar, casi siempre es petróleo, mayormente. En el caso de Cuba, ellos tienen que comprar petróleo para generar energía eléctrica en termoeléctricas y también combustibles refinados para la flota vehicular. Entonces, bueno, ¿qué tanto se va a afectar esa importación con la introducción de fuentes solares y eólicas? Otro indicador es la huella de carbono, que es las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, con la introducción de solar y viento. Calidad del aire en términos de exposición de la población a material particulado de 2.5 micras, y el indicador económico que acabamos de analizar, el de compensación de carbono y costos totales anuales, reducción de costos totales anuales. Y para el caso de Cuba, respecto al escenario de línea base, que es la proyección oficial del gobierno cubano para el 2030, el escenario A, que si recordamos es el 30%, si generáramos el 30% de la demanda con fuentes intermitentes, solar y eólica, tendríamos una reducción de importaciones del 35%. Es decir, Cuba se ahorraría un montón de dinero en importaciones y eso le implica, eso en términos de energía es un 35%, es nada despreciable. Y en el escenario 20B, que es 60%, sería hasta un 70% menos de importaciones de energía. Eso en términos de seguridad energética, pues es muy importante que los recursos
energéticos del país pues dependan menos, lo menos posible de fuentes extranjeras, eso es lo más deseable, sobre todo en un país como Cuba, ¿no? Luego está la huella de carbono, y con la huella de carbono se tiene, bueno, algo que es un poco similar, es que, bueno, con el 30% de intermitentes, pues la huella de carbono disminuye, y pues disminuye más con 60%. Y bueno, esto lo vemos de la mano con la reducción de la necesidad de combustibles fósiles para las termoeléctricas. Importamos menos, quemamos menos, emitimos menos. También un poco de la mano está el indicador de calidad del aire, que es la exposición de la población a material particulado. Ya que las emisiones bajan, pues también baja las concentraciones y baja la exposición a este contaminante por parte de la población. Y algo interesante es que es el indicador que tal vez tiene menos impacto. O sea, si vemos con comparación con los otros, pues uno por lo general espera que sea el indicador económico el que tiene menos impacto. Pero en este caso, el indicador económico es el segundo, digamos, de menor impacto. Igual, aquí el potencial, como ya veíamos, pues es de varios cientos de millones de dólares y aumenta hasta su máximo de casi, bueno, como 16% respecto al caso base. Entonces, digamos, este es como una estrategia para poder comparar entre los escenarios que encontramos más interesantes en el caso de Cuba. Ahora bien, hasta ahora el análisis ha sido sin almacenamiento de energía. En el modelo tenemos la posibilidad de también, así como evaluamos la cantidad de energía de fuentes controlables que vamos a necesitar debido a la intermitencia, podemos evaluar qué tanto podemos almacenar energía y cómo usar esa energía almacenada. Como salida, entonces podríamos tener una capacidad de almacenamiento hora a hora de cada escenario. Pero bueno, en el almacenamiento no solo es qué tanto de exceso de energía voy a guardar, sino también cómo lo voy a usar. Y para eso diseñamos dos métodos de gestión de almacenamiento. Lo llamamos métodos de gestión de almacenamiento. Uno se llama direct release o liberación directa y el otro se llama como corte de picos o peak shaving. El de liberación directa les voy a explicar primero el de que es como el primero que diseñamos. Entonces, para el almacenamiento hemos definido una variable que se llama R, de energía residual, y esta equivale a la demanda eléctrica hora a hora, menos la producción de energía intermitente, que la tenemos de los potenciales. Y este perfil de R va, digamos, a oscilar alrededor de un valor promedio y de cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos sobreproducción, es decir, I, es la producción de energía intermitente, tenemos sobreproducción de solar o sobreproducción eólica, R se vuelve negativo. Por eso aquí vemos que hay unos picos por debajo de cero. Y en esos picos por debajo de cero, esta energía puede ser guardada, almacenada para ser utilizada después. Esto es válido tanto para el método direct release como para peak shaving. ¿Dónde viene la diferencia? La diferencia viene en cómo esta energía que almacenamos la vamos a utilizar después. Es decir, en qué momento yo digo, listo, tengo esta energía almacenada, la quiero usar, la voy a usar. Entonces, hay dos filosofías. La filosofía del direct release es tan pronto como R se vuelve positivo, o sea, ya un momento en el que R va a ser negativo, tan pronto como cambia y se vuelve positivo, uso esa energía. Y la uso hasta que se me acabe la energía almacenada. Ese es direct release, liberación directa. Entonces, tan pronto como yo necesito energía y si tengo energía almacenada, la utilizo. Y está el método de peak shaving. El método de peak shaving es un poco más elaborado porque conservamos la energía almacenada y la tenemos guardada hasta llegar a cierto punto de corte. Este cierto punto de corte lo llamamos Cmax, que es como capacidad máxima de las fuentes controlables. Es decir,
Cuando lleguemos a esta capacidad máxima de fuentes controlables, utilizamos la energía almacenada. ¿Y esto qué nos permite? Esto nos permite reducir la capacidad instalada de las fuentes controlables. ¿Por qué? Porque vamos a suplir los picos con el almacenamiento de energía. Entonces, son dos filosofías. En esta, usamos la energía tan pronto como se necesita. En esta la tenemos guardada hasta que llegamos a cierta intensidad de energía demandada. Y como resultados, entonces tenemos lo siguiente. Las curvas en realidad hemos observado son muy similares para todos los casos. Digamos, las formas de las figuras son similares, cambian en relación a la magnitud. Digamos, en el caso de Cuba, las energías controlables tienen una producción de 35 a 38 terawatt por año, que es la demanda actual. Actual no, proyectada al 2030. Y en el caso de la región de Grand Est, acá en Francia, pues hay una demanda mayor, 50, pero si ustedes se fijan, las curvas tienen un comportamiento similar. La línea negra nos indica cuando no hay almacenamiento, es decir, cuando no hay almacenamiento para los escenarios, son los mismos escenarios que veíamos atrás, pero acá, para evaluar más posibilidades, llegamos hasta 200%, es decir, 0% no hay intermitentes, 100% es 100% de la energía producida con intermitentes, y 200% es qué pasa si producimos 2 veces la demanda eléctrica de Cuba con fuentes intermitentes. Lo que vemos es que sin almacenamiento, pues ya vimos, siempre vamos a necesitar algo de energía convencional. Si utilizamos almacenamiento, sea con el direct release o sea con el peak shaving, llegamos a cero. O sea, podemos reducir a cero la dependencia de las fuentes controlables. En el caso de Grand Est es similar. Hay un punto en el que llegamos a reducir a cero las fuentes controlables. Y en términos de capacidad instalada, vemos, este es para el caso de Cuba únicamente, entonces aquí capacidad instalada, sí vemos diferencias entre los dos métodos de almacenamiento. Si no tenemos almacenamiento, como veíamos, siempre vamos a necesitar mantener nuestra capacidad instalada para suplir los picos. Si tenemos almacenamiento de energía, va a haber un momento en el que no necesitamos más fuentes controlables, y aquí sí hay una diferencia entre los dos métodos. Si usamos direct release, en realidad no vamos a ver una diferencia en las fuentes controlables hasta llegar a una sobreproducción importante. Es decir, cuando ya compensemos totalmente las fuentes convencionales, es que decimos, listo, podemos desmontar todo y de aquí para allá podríamos utilizar solo fuentes intermitentes. Con el método de peak shaving, sí vemos desde una introducción más pequeña que podemos ir reduciendo la capacidad instalada de fuentes controlables. Y esto se explica por la filosofía de los métodos de almacenamiento. Justamente el peak shaving lo que busca es ir cortando los picos necesarios de las fuentes convencionales, de las fuentes controlables, y por eso desde un escenario más próximo, digámoslo así, de menor introducción de solar y viento, vemos que podemos empezar a desmantelar infraestructura de convencional. Y si vemos la capacidad de almacenamiento, vemos, bueno, que hay una diferencia entre los dos métodos y hay un pico, cerca del 100%, es el momento en el que se necesita mayor cantidad de almacenamiento. Ya luego la sobreproducción hace que se alivie un poco esta necesidad de capacidad de almacenamiento tan alta. Y vemos que también, por ejemplo, el método de direct release necesita una cantidad de almacenamiento un poco menor. El método de peak shaving es más intenso en cuanto a la cantidad de energía que hay que almacenar para llegar a cortar los picos de fuentes convencionales. En el caso de Grand Est, las curvas, como les comentaba, son siempre de la misma forma. Lo que cambian son las magnitudes, pero siempre tienen la misma forma. Y vemos algo similar, y es solo que en el Grand Est sospechamos que es por efectos estacionales.
de los ciclos invernal, invierno, verano, se necesita se necesitan más fuentes controlables hasta llegar casi al 50%. Entonces, es una diferencia interesante ahí. Pero luego vemos que se puede llegar a no depender de fuentes controlables con suficiente energía intermitente en el sistema. Y igual, el comportamiento es similar en cuanto a la capacidad necesaria de almacenamiento de energía. Bueno, hasta ahí es, digamos, lo que quería compartir con ustedes. Ahora la idea es que pongamos el modelo en uso y veamos cómo se puede correr un caso de Colombia para obtener este tipo de resultados, pero para el caso de Colombia. Entonces, antes de correrlo, me gustaría saber si de pronto hay alguna pregunta o algún comentario digamos, de esta primera parte y pasamos a hacer el ejercicio, a hacer el, el problema con el modelo. Gracias, Marco. Muy interesante la presentación. Creo que hay una pregunta de Ingrid Daniela. Sí, Ingrid. Hola, buenas tardes, ingeniero Guevara. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Mi duda está asociada a qué tan viable es el almacenamiento en términos tanto de tiempo, de si hay algún tiempo límite en el que se pueda mantener almacenada la energía, y en cuanto a costos. Sí. Sí, es una pregunta bien interesante que nosotros también hemos venido haciendo recurrentemente. En términos de cantidad de energía, es necesaria una cantidad masiva de almacenamiento, como ya viste. Si queremos llegar a una implementación realmente a larga escala, a gran escala, se necesita una capacidad de almacenamiento bien importante. En términos de costos, al igual que el caso de Colombia es bien interesante, pero ya vamos a ver por qué. Pero al igual que en el tema solar y eólico, hay unas tendencias de algunas tecnologías de almacenamiento a la baja, que algunas ya son bastante competitivas, otras lo van a hacer en algunos años. Eso amplía, digamos, las perspectivas. Y hay otras posibilidades mixtas que en algunos casos pueden resultar bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia lo vamos a ver, pero les adelanto que, por ejemplo, en Colombia no se necesitaría almacenamiento de energía. Gracias, Marco. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Con gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, a mí me habían hecho una pregunta los estudiantes en la clase pasada y es ¿cómo se hace para proyectar los costos de la energía? ¿Cómo se sabe? ¿Y cómo se sabe cuáles son los mix energéticos que van a predominar? No sé si puedes ampliarnos un poco sobre el tema, Marco. Sí, señor. Bueno, ahí en cuanto a los costos, en realidad lo que nosotros hicimos, porque hay pues una incertidumbre grande en relación a los costos, es expresar los beneficios en términos de diferencias. Por eso nosotros hablamos de delta de costos totales anuales, porque no sabemos exactamente cuál va a ser el costo total anual absoluto en el 2030-2050, pero sí podemos evaluar, digamos, respecto a ese valor absoluto, qué tanto podríamos ganar. Obviamente con algunas incertidumbres, pero podemos evaluar qué tan positivo va a ser, qué tanto ahorro vamos a tener. Por eso siempre yo les hablaba como de el ahorro por la disminución del consumo de fuentes fósiles, por ejemplo. Es porque este no es como tal el costo, sino la reducción respecto a ese costo que es desconocido. Justamente porque es muy complicado pues proyectar los costos a un futuro. Eso, digamos, en cuanto a lo que es económico de costos. Ahora, ese mix es justamente para lo que nos ayuda el modelo. Nosotros sabemos que el mix energético pues tiene
ciertas características actualmente. Entonces podemos saber actualmente cómo está compuesto y qué tanta energía produce de cada tipo de recurso, las eficiencias, y también podemos saber eh, la demanda, la caracterización de la demanda, porque la demanda también va a cambiar con el tiempo. En el caso de Cuba era algo particular, pero, pero normalmente la demanda tiende a crecer o a bajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Caracterizamos el momento actual, que si lo viéramos aquí, por ejemplo, sería algo acá menos de 10%. Como les decía aquí el caso, por ejemplo, el caso de baseline. Y luego hay que evaluar, eso lo llamamos caso base, luego tenemos que evaluar el caso de línea base, que es una proyección en el futuro. Esa proyección en el futuro la tomamos de documentos oficiales o proyecciones oficiales del gobierno. En el caso de Cuba hay un plan oficial de transición energética al 2030. Este línea base es ese plan oficial de transición energética. Ellos solo consideran llegar hasta un 6% de energía solar y eólica en el 2030. Entonces lo que hacemos es caracterizar esa composición de mix energético para el 2030. Y lo que el modelo nos ayuda a hacer es justamente partiendo de ese caso base, cómo este va a comportarse si en vez de tener este 6% tenemos 10%, 20%, 30% o más. Entonces, digamos que justamente el trabajo que hacemos es evaluar cómo va a irse modificando ese mix energético. Específicamente, pues en el tema eléctrico usamos el modelo, que es tal vez la parte eléctrica es la más compleja de establecer por la intermitencia y por la heterogeneidad de fuentes que hay. Y ya lo que es consumos de fuentes fósiles, de lo que es combustibles, es un análisis más, digamos, más directo, porque pues hay datos, hay proyecciones que normalmente se pueden utilizar. Vale, Marco, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o pasamos directo al modelo. Creo que sí, podemos pasar al modelo. Vale, pues, sí, señor, listo. Listo, entonces, para el modelo, yo preparé este caso, que vamos a correr el modelo para Colombia, y acá, es más, vamos a correr los dos métodos de almacenamiento, los comparamos. Entonces, el modelo originalmente se hizo en R, pero para tener más flexibilidad y posibilidades en el desarrollo, se transcribió a Python. El modelo es una composición de scripts en Python, entonces no, digamos, no, si no está familiarizado con la programación en R, en Python o en MATLAB, pues es relativamente fácil ponerlo en funcionamiento. Entonces aquí lo que estoy abriendo es mi interfaz gráfica de trabajo en Python, que es Spider. Y mientras se abre, les voy a mostrar el modelo. Entonces el modelo es RDPM y tenemos tres carpetas. Una de códigos, que es donde está propiamente el código del modelo. Una de inputs, que es donde tenemos bueno, los casos base, y dentro de los casos base cada una de las características. Tenemos los outputs, que son los archivos de salida que el modelo nos va a escribir, y tenemos un archivo de control. Entonces vamos a abrir el archivo de control. El archivo de control es como las características de la simulación que vamos a hacer. Vamos, por ejemplo, aquí a abrir el archivo y aquí ya abrió el código. Entonces, simplemente voy a abrir la ubicación del modelo. Y como les decía, entonces está la carpeta y en códigos está el main. Desde el main es desde donde vamos a correr el modelo. Todos los demás scripts son para rutinas que llamamos desde el main.
desde el principal. Acá tenemos que modificar siempre revisar y modificar dentro del código, aquí en las primeras líneas, que estemos llamando el archivo de control adecuado. Por ejemplo, acá en mi caso es la versión 11.5, es la misma que yo voy a compartir con ustedes, y ya todo lo demás lo podemos dejar quieto ahí. Y vamos al archivo de control. El archivo de control es el que nos permite definir los escenarios que vamos a evaluar. Entonces aquí vamos a hacer el recorrido de la información que necesitamos para correr el modelo. Necesitamos la variación temporal de la generación eólica y solar. Entonces, para eso, aquí en Inputs, en el caso de Colombia, tenemos estos tres archivos. Este que llamamos CFSUN es el factor de capacidad, el capacity factor solar. En el caso de Colombia tenemos, bueno, hicimos para el año referencia 2018 una simulación con el modelo climático WRF y obtuvimos unos promedios de variación solar basado en la radiación solar para todos los departamentos de Colombia y obtenemos el promedio de todo el país. Este promedio es por hora, es decir, para cada hora del año vamos a tener un valor promedio de generación solar del país. Esto en términos de factor de capacidad, o sea, no es radiación solar, sino el factor de capacidad, que es tomando una tecnología de panel fotovoltaico de referencia, qué tanta energía podemos sacar de cada momento en el país en promedio. Parecido es también el CFWIN, es el factor de capacidad del viento. Igual con WRF de la simulación obtuvimos la variación temporal en los promedio en los departamentos y finalmente el promedio para el país. Y la demanda eléctrica, tomamos unos perfiles, digamos, típicos, diarios, del consumo eléctrico de las zonas, de las regiones geográficas del país, y esa variación la documentamos acá esto es en kilowatt hora. Entonces tenemos para cada hora de un año en referencia los kilowatt hora demandados de electricidad en promedio en todo el país. Lo mismo es promedio de todas las regiones. Esos datos son datos de la UPME, de la Agencia de Energía. Entonces, esos archivos, acá tenemos que asegurarnos que la ruta a este archivo está correcta aquí en donde está el demand file, el CFSUN. Entonces aquí todo está correcto, salvo que aquí tenemos que colocar es 5. Y los resultados van a ser también el 11.5, pero vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a colocar Colombia. Listo. Ahora, entonces, bueno, ¿qué más necesitamos? Ya vimos la variación temporal del viento y el sol, la demanda eléctrica. Vamos a ver escenarios de introducción de estas fuentes de 0 a 100. Podemos verlas de 0 a 100, sí, de 0 a 100 me parece interesante para Colombia. Entonces aquí está esta variable. Vamos a ponerle de 0 a 1, está en fracción, de 0 a 1, y vamos a correr 11 escenarios, es decir, 0, 10, 20, 30, 40, hasta 100%. Vamos a ver una repartición solar eólica, porque bueno, cada uno de esos escenarios puede ser totalmente solar o totalmente eólico o una mezcla entre los dos. Entonces podemos evaluar varias. Podemos evaluar de 0 a 100%, igual 11 escenarios. Estas son pérdidas entre el almacenamiento y la demanda. No vamos a tener en cuenta ningún tipo de pérdidas. El método de almacenamiento, sí, sin pérdidas, sí, 0% pérdidas.
método de almacenamiento. Entonces, aquí tenemos 1, si es Direct Release, 2, si es Peak Shaving, 3, si son ambos. Entonces, vamos a usar ambos. Y acá es si hay o no, bueno, esto es descomposición temporal, es una característica que estamos probando del modelo, pero no la vamos a probar hoy. Vamos a dejarlo por ahora así. Listo. Y configurado esto, podemos correr el modelo. El modelo pues se puede correr acá o se puede correr a través de una consola o a través de cualquier otra interfaz gráfica de Python. El porcentaje que aparece acá es el de progreso. La cantidad de progreso cuando llegue a 100%, pues habrá terminado la evaluación de todos los escenarios que le solicitamos. Vamos a ver aquí. Listo, aquí ya terminó nuestra simulación. Entonces aquí en el modelo ya no vamos a buscar en inputs, sino en outputs, y aquí está nuestro archivo de salida. Colombia test. El nombre que le hayamos colocado aquí deberá aparecer. Y lo que tenemos es una matriz gigante de escenarios que podemos filtrar. Entonces tenemos, por ejemplo, como salidas del modelo, tenemos el algoritmo, es decir, si es sin almacenamiento. Este escenario 0 es algo de la descomposición temporal. Es simplemente un escenario de referencia, pero no tiene mucho sentido físico. Entonces no lo vamos a mirar. Perdón. Vamos a ver, es los otros dos, el 1 y el 2. Entonces, con el escenario 1 y 2, siempre vamos a tener 1 es Direct Release, 2 es Peak Shaving. Y aquí en Temporal Decomposition Case, sabemos que hay un escenario en el que no hay almacenamiento. Ese escenario, el modelo siempre lo va a reportar, un escenario en el que no hay almacenamiento de energía, o si hay almacenamiento con el algoritmo 1, con el algoritmo 2. Luego tenemos los porcentajes de intermitente que, como evaluamos, van de 0 a 100, de 0 a 1. SolarWind debe ir también de 0 a 1, siendo 0 es 0% solar y 1 es 100% solar. Es decir, si tenemos aquí 0 es todo es eólico y progresivamente va cambiando hacia solar en 1. Luego tenemos aquí unos datos de pérdidas que aquí utilizamos. Bueno, otros de los parámetros son parámetros que aplicarían, pero nosotros los configuramos en 0 por el momento. Y aquí tenemos entonces la capacidad de viento. Cada fila es un escenario, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de viento, capacidad, producción de energía a partir de viento en cada escenario, la capacidad total de intermitentes, es decir, solar más viento, producción de intermitentes, controlable, producción y capacidad. Perdón, y aquí está también solar, producción y capacidad. Y aquí estas son características del almacenamiento. Para unas características que también tiene el modelo, pero que no, pues hoy no les mostré, pero el modelo nos da algunas otras outputs sobre el almacenamiento. Entonces, vamos a analizar un poco todo esto, pues toda esta cantidad de información. Justamente el modelo, la filosofía del modelo es que nos da muchas alternativas para comparar varios escenarios. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar solo el escenario sin almacenamiento.
y vamos a tomar, por ejemplo, 50% viento, 50% eólico. Y aquí ya filtramos, tenemos una introducción de 0 hasta 100%, los resultados que les decía. Entonces podemos ver, por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos sacar estos datos de intermitente, que es un poco lo que siempre hacemos nosotros para mapear los resultados. Podemos tomar estos datos de solar, eólico, hasta controlable. Un poco así, de esta forma. Y aquí, por ejemplo, bueno, comparemos Solar Capacity, Solar Energy, tomemos solo lo que es Energy, de solar y eólico y de controlable. Y aquí obtenemos algo parecido a lo que veíamos para Cuba, pero para Colombia, en el caso de Colombia. Entonces vemos, por ejemplo, esto en realidad va así, ajá. Así. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la parte controlable, es la parte gris. Entonces vemos el 0%, si ustedes recuerdan, pues es cuando no hay nada de solar, nada de eólico, esto es producción de energía. Y va progresivamente disminuyendo. Aquí vemos en los valores también que va bajando, empieza en 45, va bajando hasta 13.7. Acá, en este caso. Aquí estamos al 100%, de 0 hasta 100%. La parte de vientos, esta parte naranja, va aumentando progresivamente. Y la parte solar también aumenta progresivamente. Podemos hacer algo parecido para esta capacidad instalada. Entonces dejamos solo lo que es capacidad instalada. Y nuevamente vemos que es más lineal el cambio. Vemos que va aumentando linealmente, pero la capacidad aquí casi no cambia. Vemos 7.8 y al final es 7.4. Prácticamente no baja después de este determinado escenario. Ahora, esto es sin almacenamiento de energía. Por ejemplo, ahora vamos a hacer lo mismo. Pero si tuviéramos acá, por ejemplo, si tuviéramos acá almacenamiento de energía con peak shaving, es el más interesante. Entonces aquí algo similar, tendríamos solar capacity, wind capacity, y aquí controllable capacity. Se dan cuenta, bueno, cambian un poco los resultados respecto a lo que teníamos antes. Pero para compararlo mejor, tal vez lo que podemos hacer es, por ejemplo, hacer una figura, una figura de líneas. En la que tenemos el nombre de la serie, por ejemplo, Controllable Energy, de 0 a 100%, y los valores en Y, la energía controlable.
Y aquí ustedes ven, es una tendencia que no llega a cero, pero baja. Ahora aquí, por ejemplo, si tomamos el caso de peak shaving con controllable energy, por aquí, y adicionamos esa línea, los mismos valores de referencia, los mismos escenarios de referencia, aquí pongamos el peak shaving. Aquí vemos, con peak shaving baja más. De hecho, baja hasta ceros. Aquí me equivoqué y no le puse el último valor, pero baja hasta cero cuando tenemos 100%. Si tomamos el otro algoritmo de almacenamiento, es el direct release. Tenemos la parte de fuentes controlables. Aquí es direct release. Aquí cometí un error porque copié los mismos valores. Release 05. No funcionó. Algo no salió bien aquí. Bueno, pero no importa porque yo tengo los resultados buenos aquí. Entonces, no sé por qué no funcionó. Tengo que revisar que salió mal ahí en el modelo, algún parámetro que no está funcionando bien. Pido disculpas con ustedes por eso. Voy a asegurarme de que funcione antes de compartirles el código. Pero bueno, volviendo al caso de Colombia, los resultados de 0 a 100 son estos. Entonces aquí lo que quería que miráramos con este tema de Colombia es, recordemos la definición de fuentes controlables. Son las que podemos manejar su cantidad de energía producida. Es decir, cuando necesitamos energía, la activamos, cuando no, la desactivamos. En este caso, estos resultados son para Colombia de 0 a 100, de 0 a 70, perdón, hasta 70%. Es decir, aquí en este 70 estamos produciendo 70% de la demanda eléctrica de Colombia con fuentes solar y eólica. ¿Y qué es lo que sucede acá? Acá lo que sucede, porque lo ponemos hasta 70%. En Colombia, si hablamos solo de energía eléctrica y solo del sistema interconectado, cerca del 70%, bueno, ahora creo que es un poco menos, pero cerca del 70% es hidroeléctrico, es decir, es una fuente controlable, pero renovable. Entonces, realmente para hacer un sistema 100% renovable no necesitamos ir tan lejos. Y estos resultados lo que nos muestran es, si usamos 100% eólico, es el verde; si usamos 100% solar, es el azul; si usamos una mezcla de 50-50,
es la línea punteada. Entonces todos tienden a una baja lineal. Es decir, a medida que producimos más con solar o viento o eólico, realmente no hay mucha diferencia, reducimos la cantidad de energía que necesitaríamos producir. Si vemos la capacidad de almacenamiento, y es la pregunta que intentaba responder hace unos minutos, en Colombia la capacidad de almacenamiento empieza a ser importante después de 30%. Es decir, cuando yo llego a un 30% de la electricidad producida con energía solar o energía eólica, empiezo a tener una capacidad de almacenamiento importante y ahí sí empieza pues a aumentar el costo de la implementación de ese escenario. Y ya luego pues explota. Aquí tenemos solo el método de almacenamiento direct release, pero lo que podemos ver es que si usáramos solo energía eólica, podemos llegar incluso hasta un 45% sin tener que almacenar energía, antes de que empiece a ser necesario implementar un almacenamiento de energía que crece muy rápido. Con el viento, perdón, con el solar, sí empieza a aumentar un poco más, digamos, regularmente después del 30%. Digamos, el momento llega más pronto. Y una mezcla, pues, estará entre los dos. En el caso de Colombia, como les decía, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí vemos una reducción progresiva de la necesidad de fuentes controlables. En Colombia es 70% hidroeléctrico, 30% de fósiles, es termoeléctricas a base de carbón, fuel oil, gas natural. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros decidiéramos implementar, por ejemplo, 40% digamos, cortáramos en el 40%, y decimos, listo, vamos a producir solo 40% o 30% de nuestra energía eléctrica con energía solar y eólica. No necesitamos almacenamiento, podemos hacerlo con la capacidad de hidropower que tenemos, de hidroeléctricas. Y lo que sí podríamos desmantelar o detener su uso, al menos, es, al menos su uso frecuente, es las termoeléctricas. ¿Y esto es gracias a qué? Gracias al almacenamiento de energía. En el caso de Colombia tenemos otra ventaja adicional y es esta fuente de almacenamiento de energía alternativa que se llama almacenamiento por bombeo de hidroelectricidad. Esta básicamente consiste en adaptar las fuentes hidroeléctricas, las represas hidroeléctricas, con bombas. Normalmente, ¿cómo funciona? Tenemos aquí una represa y hacemos pasar el agua por una turbina hacia una represa a un nivel más bajo o hacia un río, pasando por un generador, y este generador nos da la electricidad. Podemos instalar bombas que lo que hagan es que bombeen el agua del reservorio de abajo, de la represa abajo, hacia la represa superior cuando hay sobreproducción de energía, es decir, cuando tenemos picos de sol y viento. Y tenemos esta agua guardada ahí hasta que la necesitemos. Cuando la necesitemos, simplemente abrimos la llave del agua que pasa por la turbina, abrimos las compuertas y al pasar por la turbina generamos electricidad. En Colombia esta alternativa es interesante, por lo que ya tenemos varias represas, entonces habría que pagar los costos de adaptación, de transformación, que son seguramente inferiores a la construcción de infraestructura nueva de almacenamiento de larga escala. Pero igual esto es un caso más allá de lo necesario, porque como veíamos acá, podemos llegar hasta un 40% de producción solar y eólica sin necesitar almacenamiento, o sea, con las hidroeléctricas tal como ellas están en este momento. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Pido nuevamente disculpas por los resultados del modelo, no sé por qué, no sé qué salió mal, tengo que verificar antes de compartir con ustedes su código. Y bueno, me gustaría saber sus comentarios y sus preguntas. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas, comentarios. Sí, aquí hay una pregunta de Camilo. Gracias, buenas tardes. Qué interesante, Marco, el trabajo que has hecho.
A mí me gustaría que podamos andar un poco más en la forma en cómo fueron obtenidos los datos del país, pues que veo que son por regiones, por departamentos, perdón, pero más también cómo fue llegar hasta el promedio, que son los datos pues que se cargan al programa que has hecho. Ok. Hola Camilo, gracias por tu pregunta. Sí, sí la recolección de datos, bueno, hay dos fuentes de datos ahí importantes. La primera es la demanda. Los datos de la demanda fueron tomados de los reportes de la UCME, y con esos datos de la UCME construimos unos perfiles horarios, digamos, típicos de cada región, de cada país, perdón, de cada región del país. Y luego simplemente hicimos un promedio, no es un promedio ponderado, es un promedio normal, aritmético, de esos datos. Eso para la demanda eléctrica. Para los potenciales solar y eólico, corrimos el modelo WRF para todo el año 2018, sobre todo Colombia. Y tomamos para los puntos de cada departamento el promedio hora a hora de la radiación eléctrica, perdón, la radiación solar y de la intensidad del viento a 100 metros sobre el nivel del suelo. Luego con esos datos salieron de esa simulación climática, y luego con esos datos lo que hicimos fue transformarlos en factores de capacidad. Para eso usamos unas curvas características aproximadas, muy simplificadas, que hacen una relación entre, creo que las tengo por acá, voy a mostrar, entre el factor de capacidad y la cantidad de radiación solar, por ejemplo. Estas son, mira, por ejemplo acá. Entonces, para el viento, tomamos una turbina eólica a 80 metros sobre el nivel del suelo, tomamos el viento, y, bueno, en el caso de la región de Gran Est. Y esta es la turbina característica de una turbina, creo que es de 2 megawatts, donde tenemos, bueno, un factor de capacidad que va de 0 a 1, para un perfil, bueno, de viento, de una intensidad de viento a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por debajo de 3 metros por segundo no hay ningún tipo de generación. La turbina tiene un freno y se frena, no es lo suficientemente intenso el viento. Y no empieza a generar hasta que llega a 3 metros por segundo. Luego de 3 metros por segundo hasta 25 metros por segundo, aumenta linealmente hasta 1, que es su máximo factor de capacidad. Es decir, que en este intervalo, dependiendo de la velocidad del viento, vamos a tener un factor de capacidad mayor o menor. Y luego hay un freno por seguridad, justamente de la turbina. Como te digo, esto es muy simplificado, no es así de directo ni así de sencillo, pero a nosotros nos interesa es saber la variación del factor de capacidad en el tiempo, hora a hora. Entonces, pues no hace falta ser tan precisos para obtener esa variación. Y en el caso del factor de capacidad solar, tenemos un rango efectivo que va de 0 a 900 watts por metro cuadrado de radiación, donde el máximo factor de capacidad se alcanza a los 900 watts por metro cuadrado. Es decir, si así el sol irradie más energía, el factor de capacidad pues, va a ser el máximo a 900, no va a sobreproducir. Datos siempre tomados de WRF. Esto para el 2018 se hizo para Colombia. Esos serían los tres como paquetes de datos grandes que necesitas para correr el modelo. Gracias, Marco. Gracias. Sí. Olvidé decir, perdón, que no es necesario, por ejemplo, tomar datos de WRF obligatoriamente. Se pueden tomar datos satelitales, por ejemplo, de CAMS o de MERRA o de otras fuentes, y se hace el ajuste. Por ejemplo, los de ERA 5, creo que vienen cada 3 horas, uno puede hacer una interpolación
para obtener, suavizar los datos hora, y al final, de todas formas, siguen siendo válidos para la estimación de la variación de solar y eólico. Bueno, Marco, el modelo está disponible, ¿cierto? Se puede compartir. Sí, señor, sí, el modelo se puede compartir. Ok, listo. Bueno, por si alguien está interesado, Camilo va a trabajar su tesis de maestría en el tema, Fabián también. Entonces, y también para los estudiantes de la maestría, también disponible. Entonces, y agradecemos mucho, Marco, por compartir tus conocimientos. Está muy interesante, veo que hay mucho potencial y este es un tema que tiene mucho futuro, ¿no? Y mucho por discutir de aquí en adelante. Es algo que apenas está comenzando a nivel mundial, que pues tiene mucho potencial, ¿no? Para que se animen a trabajar en estos temas. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Bueno, entonces la grabación va a quedar compartida libre, también se les enviaría a todos y ya estaremos informándoles para una próxima presentación. Marco, nuevamente, muchas gracias. Como siempre, pues muy interesante y muy generoso tú compartiendo tus conocimientos. Gracias. Gracias a todos también. Gracias, profe. Solo quería comentar que, pues como en el modelo aún está en desarrollo, pues, no hemos consolidado una versión final estable del modelo. Siempre estamos pues probando características nuevas y viendo la forma de mejorarlo. Entonces yo les voy a compartir la versión más reciente que tengo, pero pues como vieron es probable que tenga todavía algunos problemas, así que les agradecería mucho si ustedes pues me comentan qué tipo de problemas se encuentran, si hay alguna dificultad al momento de usar el modelo, o si encuentran algún tipo de problema o de error en el código. Pues a nosotros nos sirve muchísimo para poder seguir mejorando el programa, el modelo. Sí, claro, por supuesto, muy interesante, ¿no? Que puedan hacer aportes e informar sobre posibles cosas por mejorar. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias, Marco. Y de nuevo, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que nos compartes. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Muchas gracias.